Universitario fue sede del primer Congreso Nacional en las cuartas jornadas de psicopedagogía, bajo el lema La comunidad como escenarios. Hablamos con dos de sus organizadoras, la psicopedagoga Patricia Arias y la profesora María Laura Cons. Las jornadas de psicopedagogía empezaron a realizarse en la universidad en el 2009. En realidad tuvieron un carácter como más interno. Básicamente los alumnos, algunos pocos egresados y la mayoría de los docentes de la carrera. El nombre que le dimos a esa jornada fue Problematizando el pensar y el quehacer psicopedagógico. Cuando hicimos como la conclusión de esas primeras jornadas, había un tema que no ha desaparecido, de mucha preocupación, que es el tema de la fragmentación social y cómo la fragmentación social influye, digamos, en las personas concretas. Ese fue el eje vertebrador de las segundas jornadas que las hicimos en el 2010. Y así fue que la tercera el tema fue la escuela, escenarios, actores y conflictos. Y tuvimos todos la sensación de que ya era tiempo, digamos, de pensar en un congreso. Respecto a las mesas en las que los asistentes pusieron trabajos libres, nosotros los habíamos organizado previamente en 4 ejes. La verdad que la diversidad de los trabajos y el compromiso, digamos, puesto en ello, incluido la participación de estudiantes de la carrera que expusieron acerca de experiencias de campo, de participaciones de ellos en trabajo de investigación, fue muy interesante. Aún tenemos que trabajar, digamos, en la redacción de las conclusiones, de las notas que se tomaron. Los moderadores de las mesas relatan, digamos, el nivel de debate que hubo, tan interesante, los intercambios, y no, digamos, solamente en relación a un consenso así acrítico, sino todo lo contrario, digamos, hubo debate crítico acerca de algunos trabajos, digamos, la gente se animó, eso también es una cosa muy interesante, a compartir experiencias y exponerse para enriquecerse, y que el debate, digamos, formaba parte de eso y no fue vivido como un momento negativo. Como balance del Congreso que tuvo lugar 4, 5 y 6 de abril pasados, la participación, que a nuestro entender fue bastante numerosa, de parte de distintos actores sociales, una gran diversidad en la participación. Habla de la necesidad, por un lado, de la comunidad de poder integrarse a propuestas de la universidad, y por el otro lado, la cuestión tan positiva que la universidad ha sabido interpretar y poner en acto una propuesta de este tipo que se constituyó en un verdadero espacio de intercambio. Podemos mencionar a agentes de juntas vecinales, de grupos que hacen experiencias con intervención sociocomunitaria, como por ejemplo el grupo de fotografía, que la tiene como una herramienta de inclusión social, de Maluc, que es un grupo que hace juegos en distintos sectores de nuestra ciudad y con distintos colectivos, estudiantes, poder hacer pública algunos de sus trabajos llevados adelante en las cátedras. Entonces fue una escucha muy diversa y también una palabra diversa, palabra que viene desde la investigación, como palabra que viene desde las vivencias y de la necesidad de ser escuchada para ser compartida y después poner en acciones con todo esto que se puso sobre la mesa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo interviene la universidad? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo se organiza para poder hacer un trabajo más colectivo, un trabajo con los otros? Nosotros estamos muy contentos con la participación de los alumnos porque los vimos circular todo el tiempo. Pusieron a prueba, digamos, sus primeros escritos y sus primeros informes que produjeron y elaboraron en algunos de los espacios que ellos, de algunas de las materias de la universidad. Agradecidos de haber tenido en esta universidad este espacio para escuchar, para compartir, para aprender y para ser escuchados también. En el marco del encuentro de psicopedagogía, el licenciado Luis Rigal dictó una conferencia sobre educación popular y nuevos actores sociales. Bueno, yo estoy aquí en Río Gallegos, en la universidad, porque me invitaron a dar una charla. La charla
inaugural de este congreso encuentro sobre la comunidad como escenario. Y el título de la charla que yo di era Educación popular y nuevos movimientos sociales, actuales dilemas y desafíos. Y un poco la idea era, ante todo, abrir la discusión de la educación, o sea, sacarla de la escuela. Cómo hay espacios educativos en la sociedad, movimientos sociales, organizaciones populares, centros vecinales, que en su práctica cotidiana no solo realizan tareas más cercanas a la educación formal, como bachilleratos populares, cursos de alfabetización, sino que la misma dinámica de ellos es en sí un proceso educativo. Incorporar elementos, procesarlos y en función de eso decidir acciones para el futuro, que eso es más o menos la educación. Cómo la perspectiva de la educación popular puede ayudar a entender y acompañar estos procesos. La educación popular es una opción política pedagógica de entender cómo trabajar con los sectores populares, que viene en Latinoamérica de la tradición del pensamiento de Paulo Freire. O sea, Paulo Freire es un personaje y es una obra absolutamente central y absolutamente ineludible cuando uno quiere plantear cómo trabajar con los sectores explotados, con los sectores dominados, digamos. La experiencia en la universidad hay que pensarla desde distintos lados. En general, el perfil de la universidad es un perfil ni siquiera reacio, como indiferente a las preocupaciones de la educación popular. A grandes rasgos, la universidad ha tenido una vinculación con el medio, generalmente a partir de esto que se llama extensión, básicamente con una idea de que la universidad transmite, comunica la cultura que va elaborando ella, digamos, ¿no? Que se empiecen a plantear desde el interior de la universidad experiencias de educación popular, de hecho, genera una transformación en la propia universidad y en las propias unidades académicas. A nosotros nos interesa fundamentalmente que los estudiantes puedan incorporarse a procesos de investigación que nosotros dentro de la metodología de la investigación y acción participativa hacemos con distintos sectores sociales, básicamente con movimientos sociales. Una dinámica que se va dando de vinculación y de articulación del equipo de la universidad con los representantes de los movimientos sociales, que además esto va surgiendo por conocimientos, por intereses mutuos, etc. Y los estudiantes se van incorporando a ese proceso, pero ese proceso sigue, aunque esos estudiantes tengan que ser reemplazados por otros, ¿no? Es la mejor manera para que en este caso los estudiantes superen sus prejuicios y sus estereotipos. Otra de las invitadas al Congreso fue la licenciada Norma Filidoro de la UBA, reconocida psicopedagoga de nuestro país, quien dictó una conferencia a los asistentes. Bueno, estoy acá en Río Gallegos, invitada por la universidad para participar de este Congreso Nacional y de estas jornadas psicopedagógicas que tienen como tema la cuestión de los contextos, de la comunidad como escenario. Ese es el eje de estos encuentros. Justamente el tema de la conferencia, el que tiene que ver con pensar las relaciones entre el contexto y lo singular, ¿sí? Tratando de ubicar no una oposición justamente, sino el entramado y las relaciones que se tejen entre lo contextual, pensado, la escuela situada geográfica, social, históricamente, y aquello que tiene que ver con el alumno, los procesos de aprendizaje y la intervención y las prácticas psicopedagógicas en relación a ese alumno, a los procesos de aprendizaje, a los problemas que se dan en esos procesos de aprendizaje, desagregar las dimensiones que forman parte, que se ponen en juego, ¿no?, en esos procesos. Para mí es fundamental trabajar
estos temas en relación a los profesionales y a los futuros profesionales, en el punto de que hay que hacer visibles estos procesos. Y muchas veces, muchísimas, los profesionales quedan atrapados en esa lógica sin poder tomar conciencia de lo que están produciendo, ¿sí? Porque a mí no me preocupa tanto aquel que sostiene ideológicamente algo, me preocupa mucho más aquel que no sabe, no puede tomar en cuenta, no puede tomar conciencia de aquello que está sosteniendo. Entonces me parece que abrir estos espacios para hacer visibles, ¿no?, estos procesos, para hacer visible que la posición del psicopedagogo no es sin consecuencias y que desde una determinada posición se produce un efecto y que desde otra, hacer un corrimiento de la mirada, dejar de mirar tanto al niño para ver que una psicopedagogía centrada en ver qué le pasa a ese niño, hay que hacer una vuelta para poder reflexionar sobre las propias prácticas y los efectos de esas prácticas en los niños, en las familias, en los docentes, en las escuelas y entonces en el sistema en general. Y esto fue Campus, el magazine informativo de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. Y recuerden que pueden volver a ver nuestro programa en Facebook y en YouTube. Nos encontramos la semana próxima.